¿Cómo están? Bienvenidos. Desde ya saludamos a las 43 estaciones de BioBio, la radio, que se conectan para transmitir este espacio que estamos semana a semana revisando parte del texto constitucional, el texto que usted decidirá entre apruebo o rechazo el próximo 4 de septiembre. Desde ya le damos la bienvenida y lo dejamos invitado para que también participe e interactúe en todas las plataformas digitales. Daniela Ruiz Tagle, ¿qué hay o cuáles son los temas de este programa? En este programa vamos a hablar relativo a la seguridad pública, un tema sumamente importante. Ya hemos conversado de derechos sociales y garantías, hemos conversado sobre el sistema de justicia, sobre el sistema político y hoy es el turno de seguridad. ¿Qué va a pasar con Carabineros? Recordemos que se habla de este concepto de policías no militarizadas y también, por ejemplo, qué va a pasar con la nueva estructura del Ministerio Público. En algún momento en la discusión de la convención se pensó en dejar fuera la figura del fiscal nacional. Sin embargo, se reconsideró y ya conocemos cuál es la propuesta del borrador de nueva constitución. Y otro de los temas que es muy relevante, Néstor Aburto, auditores, es lo relativo al estado de excepción constitucional. El borrador de nueva constitución contempla 3 tipos de estado: estado de catástrofe, estado de sitio y estado de asamblea. ¿Qué pasa con el estado de excepción constitucional y el estado de emergencia, que hoy se ha aplicado para, por ejemplo, la macrozona sur? O la macrozona norte. Bueno, eso y más vamos a escuchar las distintas miradas, distintas posiciones a partir de este minuto, conducido por Tomás Mota. En BioBio conectamos las 43 estaciones a lo largo del país para entregarles los detalles de la propuesta de nueva constitución, con panelistas e invitados de todos los sectores políticos. ¿Qué se votará? ¿Qué está en juego? En la radio, ¿apruebo o rechazo? Debate en BioBio. Hablamos de uno de los principales problemas de interés del país, uno de los temas en que la ciudadanía está en las encuestas figura en los primeros lugares, que es la seguridad pública. La seguridad pública, que tiene muchas connotaciones: las policías, lo que pasa con los estados de excepción constitucional, el uso de las armas, el tipo de policía que requiere el país. ¿Qué ocurre con el sistema penitenciario? ¿Qué pasa con el Ministerio Público, el destinado a investigar los delitos? De eso conversamos hoy día. Está con nosotros Lorena Fríguez, es abogada, es política feminista, especialista en derechos humanos, fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y subsecretaria de Derechos Humanos entre 2016 y 2018, diputada del Distrito 10 de la región metropolitana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. Marcos Barraza, psicólogo, ex convencional constituyente, militante del Partido Comunista, fue ministro de Desarrollo Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Raúl Celis es abogado, ex convencional constituyente, ex intendente de la región de Valparaíso, militante de Renovación Nacional, fue intendente de la región de Valparaíso entre 2010 y 2014. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Juan Francisco Gali, abogado, militante de Renovación Nacional, ex subsecretario de Fuerzas Armadas, secretario general de la Presidencia y del Interior bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Gracias. Y pongo de inmediato el tema la idea es que ustedes se puedan interrumpir, puedan conversar entre ustedes y que yo ponga temas sobre la mesa, más que preguntar yo cosas, sino que pongo temas acá. Lo primero es un tema general. Si es que la actual Constitución, respecto de la Constitución, el proyecto constitucional que se va a plebiscitar el 4 de septiembre, ¿qué diferencias tiene? Y si es que mejora la situación de seguridad en el país en cuanto a la normativa, porque al final esto depende de las personas, de las policías, de las circunstancias, pero si la normativa es mejor, igual o peor. Lorena Frías. Yo creo que es mejor, y es mejor en primer lugar porque consagra el derecho a la seguridad, a vivir en entornos seguros, ¿no es cierto?, y acceder de manera equitativa a la seguridad, y considera la seguridad no solo en su modalidad de prevención o de combate al delito, sino que también el conjunto de condiciones sociales, económicas e institucionales que se requieren para esto. Se ha visto en los distintos países que para intervenir territorios donde hay mucha criminalidad es el Estado en su conjunto el que debe concurrir, y por lo tanto me parece que desde ese punto de vista avanza, y avanza también porque al consagrarse ese derecho a la seguridad automáticamente es susceptible también de un recurso de amparo que nombra la seguridad como uno de los derechos a ser amparado. Creo que desde el punto de vista institucional también avanza.
y avanza en primer lugar porque queda muy clara la sujeción de Carabineros a el poder civil, cosa que me parece importante en el tiempo que yo me desarrollé como directora y después como subsecretaria. Este fue un problema que atravesó a todas las administraciones que me tocó ver, y en ese sentido me parece importante esa sujeción, me parece importante que se delega obviamente al Ministerio de Seguridad y al ministro, al futuro ministro de Seguridad, y creo también que el hecho de que los altos mandos, el director general de Carabineros, sea susceptible de una acusación constitucional, también contribuye a que haya una mayor rendición pública y que todo esto además se dé, y lo dice una y otra vez, en el marco de los derechos humanos. ¿Sí o no? A ver, yo en esto sería bastante claro. Creo que el consagrar un derecho en la Constitución no necesariamente implica un avance institucional para la protección de esos mismos derechos. Tanto es así que la actual Constitución y la nueva, en la propuesta, protegen y prohíben absolutamente la esclavitud. Y en el siglo XXI, los modelos de esclavitud, por ejemplo, es la explotación y la trata de personas, por ejemplo, para fines de explotación sexual o laboral. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, hace pocos días, un reportaje sobre el Tren de Aragua, en que hay ciudadanas venezolanas que son tratadas, traficadas y explotadas en nuestro país como consecuencia del crimen organizado. Implica, eso es válido para cualquier norma. Exactamente. Implica, por lo tanto, el que exista un derecho a vivir en un entorno seguro, tal como existe la prohibición de la esclavitud en la actual Constitución y en la siguiente. ¿Que eso es un avance institucional? Yo creo que no. Al revés, lo que tenemos que ver es cuáles son las condiciones institucionales que permitirían que ese derecho sea efectivo. Y eso es lo que no vemos cuando Lorena destaca, por ejemplo, el que se establezca un control civil a Carabineros. A mí me surge la duda porque Carabineros no está en la Constitución. No lo contemplaron en la nueva Constitución a Carabineros. Lamentablemente, hoy día se habla genéricamente de las policías, permitiendo que pudieran haber no solo Carabineros, sino que policías municipales, policías regionales. Lo permite. Lo permite. Y por lo tanto es así que las facultades de los municipios se establece que tienen como obligación establecer medidas de fomento de la seguridad ciudadana. Como no está prohibido que creen policías, podrían haber en el día de mañana policías municipales que sean independientes del gobierno central. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema aquí? Hay un debilitamiento institucional de la seguridad en el texto propuesto de la nueva Constitución. No se contempla Carabineros, salvo, como bien lo dijo la Lorena, para acusarlo constitucionalmente, cuando en realidad, en teoría, le dimos más poder a la autoridad civil, le dijimos al presidente, usted dirige la seguridad pública, sin embargo, al que van a acusar constitucionalmente va a ser al general director de Carabineros. La única vez que se nombra a Carabineros de Chile en la propuesta de nueva Constitución es para acusar constitucionalmente a quien lo dirige. Marco Barras, si quiere contestar. Mira, yo quisiera hacer primero una apreciación general a propósito de cómo se fortalece el derecho a la seguridad pública en el texto constitucional nuevo y pone en evidencia las carencias, las omisiones o las debilidades del texto constitucional vigente, el del abuso. En primer lugar, creo que es muy relevante que en términos de derechos fundamentales se establezca el derecho a una vida libre de violencia, artículo 53. Y básicamente lo que se establece es el derecho de las personas a tener una vida sin delincuencia, sin crimen y un mandato... un entorno seguro, dice. Sí, por cierto, artículo 53, y dice sin delincuencia. Y además dice que, entre otras cosas, los recursos tienen que ser distribuidos equitativamente. Eso es muy relevante, porque yo vivo en la comuna de Santiago, Carabinero pasa bien poquito, pero en Ñuñoa, donde vive mi hija, pasa harto. Yo quisiera que pase tanto en Ñuñoa como en Santiago y como en Maipú. Y la verdad es que las vecinas y los vecinos no perciben eso. Creo que el que se consagre en el texto constitucional el derecho a una vida desprovista de delincuencia es un avance significativo. Omitirlo es no querer ver las cosas. En segundo lugar, creo que también en términos de institucionalidad se fortalece el quehacer y la orientación de Carabineros.
Se fortalece porque mandata una política pública de seguridad pública. Marco, habla de las policías, porque ustedes Carabineros, no policías, en la nomenclatura que corresponda. Pero no carabineros, porque carabineros no está. El punto está en que se les mandata a las policías y a carabineros a tener una orientación en materia de política pública de seguridad que tiene que ser co-construida entre la autoridad civil y carabineros. Está dentro del mandato. Eso no está así. En tercer lugar, no creo dice que tiene que ser co-construida con las policías. Yo no te interrumpí. Ya, está bien, pero es que para que seamos precisos. Yo sé que Tomás dijo que iba a ser así como sin mediación, pero esa mediación implica autorregulación. Está bien. Por norma general. Contesta Juan Francisco Gálvez. Y también yo creo que si uno lo mira en integralidad, las normas que se introducen en materia del Ministerio Público, a propósito de acción penal pública, que hoy día está limitada, a propósito de una definición de la política de persecución criminal, que hoy día está anclada exclusivamente en la figura del fiscal nacional, y que esto permita ser deliberado por el Consejo, el comité del Ministerio Público, van en la dirección de darle garantías a la ciudadanía de que aquí hay una política pública robusta. Pero agrego, esto es bien importante, lo que se establece en el texto constitucional respecto a las atribuciones de los municipios es promoción de la seguridad pública. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con todas las unidades de seguridad pública que tienen las municipalidades? Promoción. Nadie ha mandatado a tener policías locales para no, confundir a la ciudadanía. Aquí hay una sola policía. Hay dos, la Policía de Investigación y la Policía de Carabineros. No hay policías comunales ni regionales, son promocionales. Y lo que se establece en el texto es igual de promocional. ¿Quieren contestar o no? ¿Raúl? ¿Sí? Yo contesto, sí. Marcos dice recién que importante es consagrar una vida desprovista de delincuencia. La principal petición que le hicieron los electores al presidente Boric fue atacar la delincuencia, y lo que hemos visto hasta el momento no ha sido precisamente una baja de la delincuencia en el país. Da lo mismo establecer algo si no lo puedes cumplir. Yo puedo decir, quiero tener $10 millones de aquí a mañana, si es que no estoy en condiciones de cumplirlo. Pero yendo a la respuesta, sin ninguna duda, se deteriora el papel de Carabineros y la Policía de Investigaciones en la Constitución, en el proyecto de Constitución política. En primer lugar, no se les menciona en forma expresa, y eso fue solicitado en varias oportunidades que lo votáramos, y lo perdimos. Nosotros decíamos expresamente, las policías están consagradas por Carabineros, únicamente y exclusivamente por Carabineros y la Policía de Investigaciones, y eso fue rechazado, y no una vez, sino que 2 veces. Enseguida pasa a tener una triple dependencia Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones. Primero del Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Segundo, del Poder Legislativo, porque pueden ser acusados constitucionalmente. Lorena, ¿cómo puede ser bueno que 10 a 20 congresistas, que es lo que establece el proyecto de Constitución, puedan formular una acusación constitucional en contra del general director de Carabineros? Eso debilita enormemente su papel y su seguridad. Pero ¿cómo lo va a fortalecer? Imposible. Por algo han caído, por algo han renunciado la cantidad de personas que han renunciado a Carabineros de Chile en el último tiempo. Enseguida se establece el carácter no militar. Se establece el carácter no militar, lo que es bien contradictorio, porque si uno mira el artículo 297, que es el que contempla a las policías, se dice son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, que son las características de un órgano militar. Pero se establece que no tiene un carácter de militar. ¿Cuál es la principal consecuencia de eso? Que se le excluye del Código de Justicia Militar. Y por lo tanto los van a juzgar a los Carabineros, los tribunales ordinarios, cosa que a mí me parece totalmente incorrecta. Otras consecuencias, pueden estar al mando de un civil. El hecho de que no tenga un carácter militar significa que pueden estar al mando de un civil perfectamente. No, si se puede acusar al director general perfectamente de Carabineros, que lo nombra el artículo. Sí. Perfectamente puede estar a cargo de un, pero puede estar a cargo de un civil. No es así. No. Y enseguida lo que uno concluye en este artículo
es que evidentemente la izquierda tiene un problema enorme con el tema de las policías, con el tema de la seguridad pública, tanto que olvidaron incorporar a la Policía Marítima en la Constitución Política del Estado. Tuvimos que agregarla al final en las disposiciones transitorias para salvar la omisión. La Policía Marítima, que se encarga de labores importantes, se encarga de la seguridad en los recintos portuarios, en alta mar, en fin, cumple labores de investigación, de persecución de delitos, pero se omitió. ¿Y se omitió por qué? ¿Por qué fue omitida? Porque sencillamente no se quería, como señaló en su momento Rosa Catrileo, se ratifica la exclusión del estado de emergencia, eliminándose con él el reflejo de la doctrina de la seguridad nacional. No se les quería a las Fuerzas Armadas, ni siquiera como policías marítimas, no tenemos policía marítima en la Constitución, y tampoco se les quería actuando dentro del país. Y además esa policía marítima no puede sino ser militar. Sí. Lorena Frías. Sí, yo respecto del tema de la acusación constitucional, yo creo que justamente lo que muestra es esa rendición de cuentas que podría permitir en algún minuto, por ejemplo, haber resuelto los problemas derivados del estallido social, donde efectivamente hubo toda una discusión respecto de hasta dónde llegaba, ¿no es cierto?, la generalidad de las violaciones a los derechos humanos. Eso se podría ver en este contexto. Hay muchos países, por ejemplo, Ecuador, donde las policías se han sublevado respecto del poder civil, y esto me parece que pone un control político necesario. Respecto de la no militarización, la verdad es que ha dado harta vuelta de que esto va a significar el caos, que no va a haber carabineros, que en definitiva, digamos, va a ser una banda de medio de loco. Y yo creo que es importante lo que hace la Constitución, porque lo que hace es establecer a carabineros dentro de una lógica de seguridad democrática, no de seguridad nacional. Y cuando hablamos de seguridad democrática, lo que estamos diciendo es que de protección a los ciudadanos, y hacemos una distinción tajante entre lo que es la lógica de la seguridad democrática y una lógica de guerra. El problema que estamos viendo a nivel mundial es la sucesiva intensidad en la militarización de las policías. Estados Unidos no tiene una policía militarizada, y sin embargo se ha ido ampliando. Lo que antes era el SWAT ahora resulta que cubre más, y se están cuestionando ese tema a propósito, digamos, del asesinato a Floyd. No tiene la policía, sí, ahora se ha ido abriendo a través de exactamente, y lo único que tenían era como una exactamente una especialización. Pero hay policía militar. Pero es una especialización, no es toda la institución. No es toda la institución. Me parece un componente, sí, no, y me parece además clave que en este caso, además, se siga manteniendo el monopolio de la fuerza en las policías, que incluye Carabineros y la PDI. Y en esos términos, la contraparte de eso es el artículo que refiere, ¿no es cierto?, a el control de armas y a la civilidad sin armas, para que efectivamente el monopolio de la fuerza se ejerza con criterios de proporcionalidad, legalidad, ¿no es cierto?, y necesidad, como se debe en el marco de derechos fundamentales. Sí, la verdad es que uno escucha el discurso y no coincide con el texto, ese es el gran problema. Seguimos hablando de, por ejemplo, de carabineros. Si es que estábamos tan ciertos que iba a ser carabineros y la Policía de Investigaciones, como decía Lorena recién, que iban a ser los que iban a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, ¿por qué entonces no se consagró como lo hace en el texto? Y no es que no se haya sostenido esta discusión. Esta discusión se tuvo, y expresamente fue el Partido Comunista y el Frente Amplio los que se opusieron a consagrar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones como las policías. En cambio, hay una mención genérica a las policías en el texto constitucional. ¿Cuál es el problema de eso, Tomás? Y para que todos quienes nos escuchan lo tengan claro. Aquí hay lo relevante es que el Estado radica en determinados servicios públicos, en este caso Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el uso de la fuerza para combatir el delito y prevenir la delincuencia.
Cuando eso no queda claro en el texto constitucional, diluye la responsabilidad y además hace posible, aunque ustedes digan que no hay voluntad hoy día, hace posible que existan otras policías distintas de Carabineros y de la PDI. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que hemos visto? Bien lo graficaba Lorena. ¿Cuál es la experiencia extranjera cuando hay multiplicidad de policías? Se crean problemas entre las policías y algunas de ellas son capturadas incluso por el crimen organizado. Entonces, aquí yo no sería tan... Tenemos a Carabineros involucrados en hartas cosas. Pero no en crimen organizado, eso no ha habido ninguna. ¿Ha habido venta de armas? Había. Una cosa es que haya habido funcionarios que cometan delitos, otra cosa es que ustedes estén afirmando que Carabineros está involucrado con el crimen organizado. Porque si es así, yo les sugiero que hagan las denuncias correspondientes. Están hechas. Porque ¿saben cuál es el problema? Se está investigando. Cuando ustedes llevan el autocontrol, se los pido también, por favor. Muy bien. Cuando ustedes afirman que hay involucramiento del crimen organizado en nuestras policías, lo que pasa es que hay un debilitamiento institucional completo. Y ¿Al decirlo? Si es que hubiera. Yo creo que no lo hay. Y cuando ha habido carabineros que cometen delitos, ha actuado la institucionalidad. Es decir, se ha investigado y aquellos carabineros, policías, fiscales, funcionarios públicos que cometan delitos son investigados y son sancionados por la justicia. Eso es lo que corresponde en un país democrático, pero donde las instituciones no son capturadas por el crimen organizado. Mira, si es cosa de ver, Tomás, lean solamente en la experiencia del Tren de Aragua y lo que es el control por parte del crimen organizado de la institucionalidad, donde cárceles, y quizás deberíamos entrar a lo de los presos, cárceles son controladas por los propios... por supuesto. Mira, yo quisiera retomar algo que me parece central. El que Carabineros, las policías sean definidas en el texto constitucional como instituciones no militares, no daña, muy por el contrario, fortalece su quehacer y su orientación a la protección de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Tener a Carabineros como una institución militarizada, homogeneizada con el quehacer de las Fuerzas Armadas, es claramente alterar su doctrina. Su doctrina no es la persecución del enemigo interno, su doctrina no es la seguridad nacional del país, su doctrina es la protección de la ciudadanía respecto a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico. Y eso se asegura, de acuerdo a los estándares, mejor con una policía que tiene esos propósitos bien definidos. Lorena ponía, por ejemplo, la situación de Estados Unidos. En Francia existe una unidad militarizada, no existe una policía militarizada y tiene mejores estándares. En Inglaterra la policía también tiene una orientación civil y en Uruguay también. Y tienen mejores estándares que Chile a propósito de seguridad pública. Solo Chile y Ecuador tienen policía militarizada. Estados Unidos tiene mejores estándares que Chile. Pero para estoy involucrado, Italia también. Exactamente. Los carabineros italianos, sí. Ya, pues bien. Entonces, lo que tenemos es que la evidencia muestra que la política que Carabineros o que las policías tienen que desplegar, haciendo evidencia comparada, buscando experiencias virtuosas, es precisamente una orientación civil, y una orientación civil que los saque del esquema de la búsqueda del enemigo interno. O sea, pero si en su gobierno se actuó de esa manera, instrumentalizando a Carabineros, precisamente en el estallido social. Entonces, lo que hay que evitar es que Carabineros sea instrumentalizado por el gobierno de turno, y este texto constitucional lo permite, porque la gente lo que quiere es Carabineros en las poblaciones. Lo que la gente quiere es Carabineros protegiendo su seguridad pública, a vivir en un entorno libre de violencia. Entonces, eso no lo resguarda una policía militarizada. En segundo lugar, creo que el que tengan controles civiles, lejos de ser un obstáculo, es una garantía. Así es. Es una garantía. Y legitima las instituciones democráticas. O sea, por favor, para que una policía también funcione bien, tiene que tener legitimidad social. Todos los mecanismos de control y eso, legitimidad social, de la situación actual. Sería impensado creer que Carabineros o cualquier otra policía, la policía de investigaciones, no estuviese subordinada al poder civil. Pero si lo está, absolutamente. Sí, pero estas garantías son garantías reales. No hay acuérdese usted que la Contraloría objetó al alto mando carabinero por el uso de los protocolos durante el estallido. No, pero dime cuál garantía está en la nueva Constitución, que no esté en la situación vigente. La acusación constitucional es es una posibilidad real. Pero esa sería la posibilidad real. Además, el cambio de doctrina. Yo creo que el cambio de doctrina de seguridad democrática, seguridad nacional, es un tremendo avance. Hago una pregunta. La paridad en espacio de toma de decisión. Sí.
eso porque hay cada vez más mujeres en la Policía de Investigaciones y en Carabineros. ¿Qué significa eso y si están de acuerdo o no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que... Estamos hablando de paridad de género. No, sí. Se entienda. Sí. Yo creo que... Que no leí el artículo completo. Esta Constitución es bien clave en avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Tengo entendido que hoy día el alto mando está compuesto de 40 generales, de las cuales, si no me equivoco, 5 o 6 son mujeres. Y obviamente la tendencia es a que reproduzcan ciertos roles. Aquí, con la paridad, lo que se busca es ir promoviendo que haya igualdad de hombres y mujeres en los espacios de poder de Carabineros, y además que incorporen una perspectiva de género que da cuenta de lo subvalorado que hay ciertos temas. Por ejemplo, ahora en los consejos regionales de seguridad, en 14 de los 16, aparece como el primer delito de interés público la violencia contra las mujeres, que estuvo muy sumergida, que incluso había problemas con Carabineros para que registraran ese tipo de denuncia durante mucho tiempo, se devuelve a la mujer a la casa, en fin, etcétera, y por lo tanto es darle materialidad, porque los delitos no tienen las mismas consecuencias o no se expresan de la misma manera con hombres y mujeres. Ejemplo, la trata de personas con fines de explotación sexuales mayoritariamente hacia mujeres y no hacia hombres, aunque ha tendido a cambiar. Y así, digamos, otros delitos. Mira, vamos a hacer un alto y vamos a volver con los estados de excepción constitucional, con cambios, si es que los hay, al sistema penitenciario. Tenemos mucho tiempo, volvemos en un instante. En la radio, apruebo o rechazo, debate en Bio Bio. En Bio Bio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Diferentes posturas frente a un mismo hecho. ¿Apruebo o rechazo? Debate en Bio Bio. Lorena Fríes, Marco Barraza, Raúl Celi y Juan Francisco Gali nos acompañan en esta oportunidad y vamos a hablar de estados de excepción constitucional. Hay toda una polémica porque se elimina el estado de emergencia. Algunos dicen que el estado, lo escuché decir, que el estado de catástrofe podría incorporarse a las situaciones que hoy día están en el estado de emergencia. Otros dicen que la ley sobre infraestructura crítica podría ser una alternativa, pero se votó o no se votó. Se votó, pero se rechazó, eso es lo que quiero decir, y por lo tanto, ¿saben qué? Los auditores de la radio están en una confusión absoluta cuando hablamos de esto, yo se lo confieso, porque no entienden mucho nada, o sea, y algunos dicen, bueno, pero si se está votando una modificación constitucional, si va a durar o puede durar 2 meses, ¿para qué se hace todo esto? ¿Cuál es la situación? A ver si se la podemos aclarar, porque la situación... Tomás, sí, a mí me gustaría partir aclarando qué es lo que dice el artículo 299 del proyecto de Constitución, que es el papel que se espera que juegue las Fuerzas Armadas. Dice, son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo. Lo que se quería en la Convención Constitucional era eliminar la intervención interna de las Fuerzas Armadas. Y una de las consecuencias de esa eliminación de la actividad de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional fue la supresión del estado de emergencia. Así es. Y eso se conversó en forma expresa. O sea, estado de emergencia no hay, y el de calamidad, el de catástrofe, que se supone que lo reemplaza, de ninguna manera fue así no fue conversado, y lo demuestra ese artículo donde describe cuál es la intención, que no intervengan las Fuerzas Armadas dentro de nuestra frontera. Ahora, si fuese el estado de catástrofe similar al estado de emergencia actual, yo me pregunto por qué el presidente Boric no declara estado de catástrofe hoy día en vez de emergencia. El estado de catástrofe está definido como una alteración al orden público o un grave daño para la seguridad de la nación. El de emergencia. El de emergencia. Y el de catástrofe, Calamidad pública. Habla de calamidad pública. ¿Y qué es lo que es la calamidad pública? Es una desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas o
en una segunda acepción, se refiere a una persona incapaz, inútil o molesta. Eso es evidentemente, una definición de la Real Academia. De la Real Academia. Porque no está en el texto. De la Real Academia. Definición de la Real Academia. Sí. Pero lo que es evidente es que si se hubiese querido que el estado de catástrofe en el proyecto de constitución incorporara al estado de emergencia, se hubiesen utilizado expresiones como grave alteración del orden público o grave daño para la seguridad de la nación. Y no se hizo. Y no se hizo porque no se quiere que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos de nuestro país. ¿Están de acuerdo con eso? Yo diría que, yo plantearía lo siguiente. Perdón, digo esto porque yo escuché un convencional que está por el apruebo, del Partido Socialista, que dijo que sí contemplaba el estado de catástrofe. Sí, es que yo creo que sí lo contempla. Porque siempre se ha entendido como fenómeno de la naturaleza, terremoto, o sea, lo que pasó el 2010. Pero, o sea, hay que entenderlo básicamente como un estado de anormalidad que requiere ser restituido desde el punto de vista de la normalidad. No es posterior. Pero entonces no distingamos entre ningún estado de excepción, eso corre para todo. Es que el debate es más complejo que solo situar atribuciones o no atribuciones en las Fuerzas Armadas. Y la intensidad de las restricciones es distinta en cada Es muy correcto definir a las Fuerzas Armadas para la protección de la soberanía respecto de amenazas externas. Y eso no colisiona con estados de excepción, que son situaciones excepcionales. Entonces, a menos que lo que quiera la derecha es hacer que las Fuerzas Armadas diriman las problemáticas y los conflictos en el país. No. Porque eso es lo que se infiere de la argumentación. Pero es que para terminar, entonces, son como su nombre lo indica, excepciones. Entonces, una de ellas entonces, aquí el problema es el siguiente. Está el estado de asamblea, que amenaza, digamos, conflicto bélico, el estado de sitio, conflicto interno, también lo define el texto constitucional a propósito del estándar internacional que define guerras al interior de los países, pero en la definición de estado de catástrofe, lo que se está buscando es que haya una definición que no sea discrecional para efectos de la autoridad, porque esto se va a traducir en leyes y el Congreso va a tener que también discutir cuáles son los descriptores que habilitan a un eventual estado de excepción bajo las circunstancias que no sea guerra con otro país o guerra interna. Y eso, si lo que vimos en el estallido social fue un uso y abuso de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo. Eso no puede volver a ocurrir. ¿Dirías lo mismo de hoy día del gobierno de Boric respecto a la Araucanía? No, porque ha habido una precisión en cómo desplegar el uso de las Fuerzas Armadas. Hoy hay estado de excepción de emergencia en la Araucanía. Pero tiene un detalle bien acotado. ¿Cuál es? Y va de la mano. Bueno, pleno respeto a los derechos humanos en las carreteras. Pero si siempre lo hubo. No. En los decretos. En los decretos de ustedes no. Pues. Pero por favor. En los decretos de ustedes no, como derecha no, pues si no es así. Entonces, aquí de lo que se trata es que la nueva legislación precise correctamente que aquí no haya un uso y abuso por parte de las Fuerzas Armadas. Y es un recurso extremo que tiene que estar debidamente garantizado, porque además obliga a que en el caso de que sea un estado de excepción por catástrofe, haya una autoridad civil que esté por sobre las Fuerzas Armadas, y eso es muy necesario porque no estamos hablando de guerra ni con otro país ni guerra interna, y además el presidente Boric debería decretar estado de catástrofe y además obliga a algo que también es bien importante, además de tener una autoridad civil, a rendirle cuenta al Congreso respecto del proceder de las Fuerzas Armadas, que es fiscalización, porque miren, si es un recurso extremo hoy día también, y tiene consecuencias no deseadas. Sí. Puede morir gente. Así es. Por acción de las Fuerzas Armadas que no están diseñadas para la intervención en seguridad pública. Por eso entonces entonces el proceder de las Fuerzas Armadas, su orientación normativa tiene que ser a la defensa de Chile respecto a amenazas externas. Me estás dando la razón. No. Y el recurso interno tiene que ver con situaciones de anomalía que hay que abordar, pero con un uso escrupuloso al máximo de las Fuerzas Armadas. Francisco Gali, o Raúl Celi. Yo creo que aquí, de nuevo, esta es una constitución que sigue una lógica que es propia del Partido Comunista y el Frente Amplio con reminiscencias de la Guerra Fría. Mira, te voy a decir algo más. En vez de mirar al futuro, están mirando al pasado. ¿Y por qué te voy a decir esto? Mira, es fácil. Hoy día son gobierno
hoy día son gobiernos y hoy día hay un estado de excepción constitucional de emergencia en la Araucanía. El estado de excepción de catástrofe de la actual Constitución se describe exactamente igual que en la nueva Constitución. Y entonces, en realidad, lo que uno se preguntaría es que si esa es la postura, ¿por qué el presidente Boric, 15 días tras 15 días tras 15 días, donde ¿no es cierto?, hay una subsecretaría de Derechos Humanos, hay un ministro del Interior, hay una ministra de Defensa del Partido Socialista, hay ministros y subsecretarios que no le han sugerido al presidente de la República que se equivocó, tal como lo hicieron los constituyentes, debió haber descartado el estado de excepción de emergencia, porque era un uso y abuso de la Constitución decretar un estado de emergencia en el territorio nacional, y por lo tanto debió haber decretado un estado de catástrofe. No lo ha hecho el presidente Boric. ¿Y por qué, Tomás? Porque es necesario distinguir cosas que son de naturaleza distinta. La guerra externa, estado de asamblea. La guerra interna, conforme a estándares internacionales, estado de sitio. Calamidad pública, un terremoto, un aluvión, estado de catástrofe. Hay situaciones de grave alteración del orden público donde no haya guerra interna, pero no es como consecuencia de una catástrofe natural como un terremoto o un aluvión. Sí las hay. En ese caso, deberíamos darle una herramienta al gobierno de turno para echar mano a todas las capacidades del Estado para enfrentar esa grave alteración del orden público. Nosotros creemos que sí. Los constituyentes de centro derecha también así lo expusieron. Lo que pasa es que el Partido Comunista y el Frente Amplio en la constituyente no pudo reconocer que esta situación era necesaria. ¿Y qué pasó ahora? Se están arrepintiendo y nos dicen que lo que siempre dijeron, es decir, que las Fuerzas Armadas no podían tomar ninguna acción en el frente interno, sí lo van a poder hacer, pero a través del estado de excepción de catástrofe. Y déjame decirte algo, Tomás, ahí nos olvidamos de todo lo que hacen las Fuerzas Armadas distinto de los estados de excepción. Te pongo un ejemplo que lo ponía Raúl recién. La Policía Marítima hoy día son funcionarios de la Armada de Chile, preparados para la guerra, y combaten el narcotráfico, combaten la pesca ilegal en nuestros mares. Resguardan nuestra soberanía no respecto de una amenaza externa, respecto del crimen organizado dedicado a la pesca ilegal y al narcotráfico por el mar. ¿Ellos tampoco deberían desplegarse? Pero, Tomás, ¿y por qué? Por esta añeja fórmula de la seguridad nacional que la verdad se quedó en el pasado. Esta es una doctrina de los 70, cuando en realidad Estados Unidos es el año 2001, ya que les gusta el modelo americano. No. Estados Unidos es el año 2001, a raíz del atentado de la Torre Gemela el 2001, no estamos hablando de algo muy novedoso, hace 20 años atrás, creó el Ministerio de Homeland Security, Seguridad Nacional. ¿Y para qué? Para enfrentar las amenazas dentro del territorio que puedan dañar a muchos de sus ciudadanos. En general, las constituciones occidentales, por lo menos, contemplan esos 3 estados de excepción. Y lo que se busca con ello es lo que decía Marco, una separación entre lo que es la defensa nacional y lo que es la seguridad pública. Ciertamente, hoy día tenemos un problema con la policía que... En el mar también. No, después voy a eso. Tenemos un problema con Carabineros, digamos, porque no ha sido y no ha podido, digamos, no tiene todos los elementos, de allí la necesidad de avanzar en la reforma que ustedes comenzaron, para hacerse cargo justamente de lo que son las turbulencias, digamos, dentro del país. Uno aspiraría a eso más que a diluir las fronteras entre lo que es defensa nacional y lo que es la seguridad pública. Y en ese sentido, a mí me parece que la Constitución avanza. Que el presidente Boric hoy día esté utilizando las herramientas que le da la Constitución y a través de las cuales se ha interpretado, como se interpreta el estado de emergencia, me ha parecido que es lo que tiene que hacer como presidente. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera? La alteración del orden público no es un concepto interpretable. Pero no va a existir en la nueva Constitución y por lo tanto lo que yo esperaría, te sin estado de emergencia. Me quedé sin estado de emergencia. En la Araucanía no se pero puede, eso no significa menos seguridad.
No necesariamente. El problema es que ustedes quieren aplicar la Constitución del 80 a la nueva Constitución. Y la verdad es que no. Entonces, estamos avanzando a una concepción de la seguridad que se centra en sus policías, entre ellas en Carabineros, y que deja a las Fuerzas Armadas en el lugar que tienen que estar. O sea, a las Fuerzas Armadas tampoco les gusta meterse en el ámbito interno. Y es más, yo te diría, la policía marítima, la policía militar aérea. Y te digo más, hay un proyecto avanzando en el Parlamento para que las Fuerzas Armadas tengan también la policía de frontera, que me parece bien porque está justo en los bordes donde pueden haber problemas hacia afuera. ¿Cómo? Pero, o sea, las Fuerzas Armadas sí pueden ser policía de frontera. Pero si ya lo son, pues. Ya lo son, pues, pero si ya lo son, con el mar y el cielo. O sea, pueden actuar en nuestro país en el territorio nacional. No seguridad pública. ¿Y qué harían en la frontera entonces? Proteger la soberanía nacional. Pues, ¿respecto de quién? De amenazas externas a Chile, pues, si eso es muy evidente. Y es decir, ¿pasarían a Bolivia a defendernos? No, pues no pueden pasar a Bolivia. Entonces lo defenderían dentro del territorio nacional. No, pero mira. ¿Y contra quiénes? No embolen la perdiz. O sea, el tema es que tiene que haber una fuerza armada que proteja la soberanía de las fronteras de Chile. Fronteras. Pero ¿cómo se hace eso? Descríbeme nomás porque no lo entiendo muy bien. Bueno, con drones, con computadoras, con militares, pues apostados, lo que no significa que se hagan cargo de los pasos fronterizos. Eso depende de la policía de aduana y la policía de investigación. Habrían militares con fusiles en la frontera, ¿no es cierto? ¿Cada cuántos metros será? No sé. No, cada 10 metros, no tengo idea. Como hay fuerza es decir, marítima. Y habría militares con fusiles. ¿Para qué? ¿En qué ocasión podrían usar esos fusiles? Si viene un extranjero y trata de pasar la frontera. Y si vienen militares de otro lado. No, en caso de una invasión, por supuesto, pues, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso no necesitamos policía de frontera. Hay declaración de guerra si hay una invasión. Pero, entonces, ¿en qué caso puede un militar...? Pero lo mismo pasa en el mar, si es la Armada. Pero si ustedes lo prohibieron eso. La Armada cuidando la frontera del mar. No, si no es la frontera del mar, es el mar territorial, eso es territorio chileno. Exactamente. Ustedes dijeron maritorio. En el maritorio chileno actúan las Fuerzas Armadas. Sí, pues. Y está prohibido en la Constitución. ¿Por qué está prohibido en la Constitución? Porque es tan solo para las amenazas de soberanía. Por cierto, desde el por lo externo, tanto tienen que ver con la frontera, con lo que viene de afuera. Pero por favor, no embolinen la pérdida. Nadie pesca, la pesca ilegal en nuestro país no se ejerce por naves extranjeras. El recurso de la confusión y la mentira, no. ¿Cuál es la norma que prohibiría que las Fuerzas Armadas estén realizando estas labores? 299 son instituciones, las Fuerzas Armadas, destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones externas. Perfecto. Si eso entonces son internas, no pueden hacer nada. Exactamente. Pero si tiene que haber una legislación distinta para efectos de la seguridad pública. Todo tiene que haber. Lo concreto Marco, es que las Fuerzas Armadas no pueden ser instrumentalizadas. Pero tú sabes ustedes no pueden apelar a la militarización. Hay una cierta contradicción ahí, porque mira, resulta que potenciamos a la autoridad civil para que controle y dirija a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Sin embargo, el temor es que esa autoridad civil las controle y las utilice. Por eso hay contrapoder en estas cosas. Entonces aquí hay una contradicción. Pero ¿cuál es el principal contrapoder? La definición clara de competencia. Ese es el principal contrapoder. Pero eso está debidamente resguardado. No lo está. Porque aquí tenemos claro que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con un rol de la defensa de la soberanía nacional sobre amenazas externas. Las Fuerzas Armadas no pueden, de acuerdo a tu criterio, estar convocadas a dirimir problemas internos, que es lo que tú buscas. El narcotráfico en nuestro país no son amenazas externas. A ver, pero voy a ser bien claro. Toda la experiencia mundial muestra que cuando las Fuerzas Armadas participan de narcotráfico, en la prevención terminan involucradas. Es decir, ¿cuál fue la recomendación al gobierno de López Obrador? No involucra a las Fuerzas Armadas y fue la recomendación del Sistema de Naciones Unidas. Es lo que pasó en Haití. En Haití también pasó. ¿Cuál va a ser la principal función de esa policía fronteriza y de la policía marítima? ¿Cuál va a ser? El narcotráfico. ¿Qué es lo que entra por la frontera? El tema central es que los conflictos o los índices o la violencia, eventualmente violencia que tiene que altera el orden público, es un problema de la policía, de Carabineros de Chile, donde no hay que involucrar
a las Fuerzas Armadas. Lorena, para que quede claro a los que nos están viendo o escuchando, no hay estado de emergencia. Está estado de catástrofe que incorpora la alteración de la normalidad y eso es interpretable desde el punto de vista eso no tiene de ninguna más interpretación. Sí, La propia más de una coordinadora de nuestra comisión efecto. lo dijo, Marco. Mira, mira. ¿Qué costaba decirlo en el texto? Ustedes, en caso en de la convención pública, constituyente, no tú en particular, porque reconozco tu coherencia y consistencia, votaron muchas cosas en contra, porque ustedes hace un ratito argumentaban de que en materia de carabineros no habían quedado con el nombre. Y yo vi los votos de derecha en contra. Tú no, pero tu sector. Pero para que entiendan las personas que nos ven, en el estado de catástrofe, ¿pueden estar las Fuerzas Armadas? Sí, pues. ¿Pueden estar las Fuerzas Armadas? Sí, en caso de una calamidad pública, En una calamidad pública que lo que pasa es que ahora resulta que después de 40 años de interpretar un texto y una palabra, que es calamidad pública, como terremotos, aluviones, lluvia, ahora resulta que la nueva interpretación ante la ausencia de un estado de emergencia. ¿Qué costaba la nueva interpretación calamidad pública o grave alteración del orden es calamidad pública y eso es alteración de la normalidad. Cualquier alteración. Entonces podría ser una invasión externa. No, entonces, ¿para qué? Pero mira, ahí vuelves con la monserga que es Estado, Asamblea, Estado, sí. Lo que tú quieres es las Fuerzas Armadas resolviendo los problemas sociales. Yo quiero decir que aquí hay versiones encontradas en todos los lados. También en los sectores de la convención, yo he escuchado gente que no lo quería. Sí. El Estado, si no lo quiso, lo dijo la coordinadora. Nunca se quiso que las Fuerzas Armadas intervinieran dentro del país. Por eso lo de la policía yo creo naval, que marítima. Discutirlo con la coordinadora de ese momento, porque no le puedes endosar el rol de una persona en particular y el parecer al conjunto de la convención. Se ratifica la exclusión del estado de emergencia, eliminándose con él el reflejo de la doctrina de la seguridad nacional. Eso dijo la coordinadora. Pero está muy bien que se haya eliminado la doctrina de seguridad nacional. Sí, está muy bien. Sí, pero se elimina la intervención de las Fuerzas Armadas en el estado de catástrofe. Hay que resolver la contradicción. Pero en el estado de catástrofe, el absurdo. En el estado de catástrofe puede ser más de una. Suspendes más libertades que en el estado de emergencia. Tú dices que suspenden más. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque potencia. Espérate. Sí. Porque está el listado efectivamente de las restricciones, pero también, como no se hacía antes, establece que los decretos deben señalar claramente, digamos, no solo qué áreas van a tocar, como por ejemplo lo está haciendo ahora el presidente Boric cuando decreta estado de emergencia, sino que también el tipo de limitaciones. Entonces, efectivamente, y además va a haber una comisión fiscalizadora en una de las 3 estados, que es el menos invasivo, por ponerlo así, y por lo tanto sujeto también a control democrático. Ahí está el otro riesgo, Tomás. Fíjate que entonces ahora depende del presidente de la República. ¿Qué tan amplia o no sean las restricciones a la libertad? Aprobado por el Congreso. No. Pero mira, Tomás, ahí está el gran problema. Voy a leer porque Lorena interpreta cuáles son las libertades que se pueden restringir. En el estado actual de emergencia son las de reunión y locomoción. Ahora serían la de circulación, derecho de reunión, requisición de bienes, limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la zona afectada. Por eso te digo, Tomás, hay una contradicción. O sea, las Fuerzas Armadas van a tener más poder, las Fuerzas Armadas van a tener más poder. Catástrofe con el actual estado de emergencia. Tomás, se tienen que poner de acuerdo. Lorena, no querían estado de emergencia, no querían Fuerzas Armadas, y lo que pasó es que la fuerza de la realidad, incluyendo el actual gobierno decretando estado de emergencia, obligó a una reinterpretación como la que hace Marco, en que dice, si en realidad lo que hicimos fue eliminar el estado de emergencia, pero está incluido en catástrofe. Me doy cuenta que no hay ningún punto de acuerdo acá. Yo lo que le quiero decir es que Chile no es el Chile de los años 80. La Guerra Fría está por allá. El enemigo interno no está acá. No está acá. No hay que perseguir gente anterior de Chile. Nos quedan escasos minutos. Sistema penitenciario a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Eso con el sistema penitenciario. Y se dice que
terminarían, algunos dicen, interpretan esto como que terminan las cárceles concesionadas, dicen que no hay norma transitoria, por lo tanto tendrían que terminar inmediatamente, otros dicen que hay que dictar una ley justamente para un proceso de transición, y hay muchas dudas acerca de... ¿sí? No, pero lo que pasa es que el artículo Estoy planteando 2, el tema, el artículo 2 de disposición transitoria despeja esa falacia hay una de que, ahí, no, porque tiene que ser declarado inconstitucional, sí, o sea, tiene 4 descriptores que claramente establecen una gradualidad y certeza pero terminan jurídica. las cárceles concesionadas, que finalmente es el tema permanente. Sí, eso sí, en el largo plazo sí. O sea, hay 14.000 personas que hoy están privadas de libertad en infraestructura que es privada. Entonces, el Estado se va a tener que hacer cargo de esas 14.000 personas privadas de libertad. Se va a tener que hacer cargo de la administración. Y de la infraestructura va a tener que pagarla. Y Tomás, si aquí lo relevante es más bien lo que está de fondo. Fíjate que a mí esto es lo que más afecta a la seguridad pública, el desbalance que hubo en la discusión en la Convención Constitucional respecto de los derechos de quienes están privados de libertad, de los presos, condenados por delitos, y de las víctimas de la delincuencia. Fíjate que no tienen defensoría. No, las víctimas de la naturaleza. Exacto. No, pero no están en la Constitución. No están en la Constitución. No están en la Constitución. Pero establece, el Ministerio Público tiene, entre otras cosas, hay una disposición expresa en la nueva Constitución. Y está en la OIDEO también. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que cada vez más las víctimas están siendo parte de los procesos de persecución del delito. Se les escucha, se les cuida. El único punto es que se estableció mucha dedicación. A propósito de las víctimas, decir una cosa, del cuidado que tiene el Ministerio Público. Hace 2 años asaltaron la casa de mis papás. Ambos mayores de 80 años. Uno de los delincuentes puso incluso un cuchillo en la cama de mi papá cuando intentó moverse. No fueron atendidos por la Fiscalía. Yo insistí, hice algunas gestiones, nos recibió una fiscal local. Que gané a la semana siguiente una columna editorial en el diario El Mercurio de Valparaíso criticando cualquier tipo de preferencias o privilegios en ciertos delitos relacionándolo con el ataque que habían sufrido mis papás. Nunca más la Fiscalía se acercó a ellos. La función de la Fiscalía en materia de defensoría de las víctimas es súper débil. Así es. Y eso justificaba plenamente la creación de una defensoría de las víctimas. Pero no. Era mejor crear una defensoría de la naturaleza. No hay problema. No hay problema en nada. Si hubo artículos para los derechos de los presos. Yo lamento lo que le pasó a tus padres, en todo caso. Y debiese haber más empatía por parte de la institucionalidad, sin ninguna duda, para cualquier familia que vive una situación de ese tipo. Mira, en las modificaciones o innovaciones en materia de normativa constitucional respecto al Ministerio Público, se le da una atribución al Ministerio Público en acción penal pública que hoy día no tiene, para perseguir especialmente, delitos de corrupción o de ausencia de falta de la probidad. No, déjeme terminar, es que estoy nombrando todas las modificaciones, situándola en un contexto, el debate no es tan fragmentado. En segundo lugar, se establece un comité del Ministerio Público conformado por todas las fiscalas y fiscales regionales que tenga como propósito, como tarea mandatada constitucionalmente, definir la política penal de persecución. Le quitan poder al fiscal nacional, que quede claro. Ya, y ¿sabes qué? Qué bueno es que sea colegiada la definición. Totalmente. Qué bueno que sea colegiada. Yo creo que la experiencia muestra que darle atribuciones unipersonales exacerbadas al fiscal nacional no es bueno. Y muy por el contrario, hay que distribuirlas en términos de decisiones colegiadas del comité de fiscales que crea el Ministerio Público. Muy por el contrario. Tener una acción más coherente, para que efectivamente esté reflejada. No atenta contra la velocidad, de ninguna manera. Además, se le da a la Fiscalía, a la autoridad unipersonal, mandato expreso de fundamentar las órdenes que impartan a los fiscales de menor rango. Estamos abordando también atribuciones exacerbadas de la autoridad unipersonal que no se condicen con el interés público. En tercer lugar, se le da rango constitucional al respeto de los derechos humanos por parte del Ministerio Público, consideración que hoy día no tiene, pero adicionalmente se le establece una consideración especial por las víctimas de delito. Entonces, si no es eso, innovar para efectos de las víctimas, no sé qué es, pero lo es. Y en tercer lugar,
También regula el procedimiento de nombramiento de las autoridades. Eso es fundamental. Porque lo transparenta. Incluso incorpora la alta dirección pública. Entonces, las innovaciones... En el caso mío, ¿A ti te parece que las asambleas regionales están limitadas? ¿Te parece que las regiones no tienen que tener... A mí me parece que politiza a los fiscales regionales. Hoy día está altamente politizado. No, los fiscales regionales hoy día el fiscal nacional es la Corte de Apelaciones de la región. No. Sí, claro. Transparente. O sea, si a ti te parece que el Congreso Nacional tiene atribuciones, ¿por qué las asambleas regionales no pueden tener atribuciones? Hoy día, ¿O no estás por las regiones? Perdóname, hoy día No el estás por Congreso las regiones. Nacional no tiene atribuciones para el nombramiento de los fiscales regionales. En eso hay un error completo. Al fiscal nacional. Solo el fiscal nacional. Lo digo respecto al fiscal pero nacional. es que no, tu innovación, lo que tú destacaste como innovación fue que los fiscales regionales iban a tener participación de las asambleas regionales. Así es. Es decir, no, van a ser nombrados por la las asambleas asamblea regionales, y eso me parece muy bueno. ¿O tú crees que un asambleísta regional, un core, no tiene las competencias? Si las tiene el Congreso, ¿por qué no las puede tener uno politiza pero absolutamente. Si lo que pasa es que ¿a quién le va a rendir cuenta el fiscal regional? ¿A quién le va a rendir cuenta el fiscal regional? De las particularidades que tiene el problema de los delitos. En el norte tenemos tráfico de personas, en el sur tenemos tráfico de madera. Tu propio argumento de que armas. el nombramiento del fiscal nacional, tú fuiste muy crítico o sugeriste implícitamente que el nombramiento de los fiscales nacionales era muy politizado como consecuencia de la discusión y que el fiscal nacional le respondía a quienes lo habían elegido. Y resulta que ahora no solo vamos a tener un fiscal, que es el fiscal nacional, designado por... vamos a tener asambleas regionales con capacidad de poder Marco, incidir en la decisión. Y vamos a tener escúchame. Yo solo te voy a decir, hoy día, tu crítica fue que el fiscal nacional era designado por entidades políticas y que respondía a esos mandantes políticos. Y el problema es que ahora vamos a tener 16 fiscales designados por entidades políticas. Antes los designaba la Corte de Apelaciones en virtud de un concurso público, nada oculto. Un concurso público. La propuesta y lo que se de pretende la segundos, porque se nos está yendo el tiempo. Además, yo creo que es una gran noticia que la seguridad pública tenga rango constitucional en materia de derecho fundamental, artículo 53, a propósito de los 30 segundos. Preocupación que no tiene la actual Constitución, no es un derecho fundamental. Es una obligación del Estado. obras son amores y no buenas razones. Ya, Juzguemos entonces no habría que administración tenerlo. del presidente Boric en materia de seguridad ciudadana. ¿Ha sido una prioridad para este gobierno la seguridad ciudadana? ¿La ha logrado detener? ¿La ha logrado atenuar? Lo es. Yo quiero, mis 30 segundos, segundos. quiero decirle a los chilenos y a las chilenas que la seguridad es un tema que nos importa a todos y a todas, y que esta nueva Constitución lo que hace justamente es generar no solo un derecho a la seguridad, sino que unas fuerzas de orden y de seguridad que van a colaborar con la ciudadanía, van a proteger a la ciudadanía y no van a hacer de la ciudadanía una amenaza. A ver, muy simple, Tomás. Esta constitución es la constitución del Frente Amplio y del Partido Comunista, y eso se da cuenta en el texto. ¿Y por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque aquí la prioridad estuvo en los sistemas políticos y no en las víctimas. Las víctimas no son mencionadas. Y esto se replica en el gobierno. El gobierno no puso prioridad. El Marco Barraza pidió la libertad de los presos políticos, la constituyente partió pidiendo la libertad de los que decían presos políticos, y en realidad se preocuparon de quienes habían cometido delitos y no de las víctimas de los delitos. Gracias, Juan Francisco. Lorena Frías, Marco Barraza, Juan Francisco Gali, Raúl Celi. A mí me gusta que se converse. Yo creo que los temas hay que conversarlos. No, si no se trata de eso. Yo creo que hay que conversar los temas, de verdad. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguir. Gracias. Gracias, Tomás. Gracias también a nuestros invitados de esta jornada. Interesante debate, sobre todo pensando en que una de las demandas o la demanda en estos días de muchos
es justamente el tema de la seguridad, bandas criminales, el denominado Tren de Aragua, grupos criminales que están operando en zonas específicas, como por ejemplo en la macrozona sur con el robo de madera. En fin, la lista es larga y muchos de nuestros auditores, de quienes nos están viendo, lo saben. ¿Qué hay para la próxima semana, Daniela Recta? Bueno, una de las principales consignas del movimiento estudiantil, educación. Esto está abordado en los derechos sociales. ¿Qué es lo que contempla el proyecto de nueva Constitución? Educación gratuita, tanto para los estudiantes que son de básica, de enseñanza media y también universitaria, exactamente, y técnica también. Educación gratuita universal también está contemplado en el borrador de nueva Constitución. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los colegios subvencionados? Es una de las dudas que quedan en el aire. Recordemos que hay distintas interpretaciones. Lo hemos visto, hemos observado las opiniones de nuestros invitados en otros capítulos y por supuesto nos interesa mucho seguir conociéndolas y ahí vamos a conocer qué es lo que va a ocurrir con este derecho social que está contemplado en el proyecto de nueva Constitución. Algo que ha movilizado, por cierto, al país en las últimas décadas. Agradecer desde ya a ustedes por su enorme sintonía, su participación y recuerden, este programa usted también lo puede encontrar en www.biobiotv.cl o si no en nuestra señal de YouTube a través de esa aplicación. Nos encontramos el próximo lunes a las 20:30 horas. En BioBio, apruebo o rechazo, tú eliges. El próximo lunes, a partir de las 20:30 horas, tendremos nuevos invitados para debatir sobre la propuesta de nueva Constitución con actores de todos los sectores políticos. BioBio, cobertura total.